los bendiga mucho, mis amados. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gloria al Señor. Ya se acabó el mes. Ya este es el último domingo de octubre. Dios mío. Yo siento que hace nada estábamos haciendo la planeación del 2025 y ahora estamos terminando nuestro año. ¿Y qué año? Por aquí han pasado nuevas personas, se han ido personas, algunos vuelven viejos y buenos amigos. Qué bueno que estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de el encuentro del libro. ¿Cómo así que el encuentro del libro? Este mes es el mes de la Biblia. Y lo conmemoramos como el mes de la Biblia, ¿por qué? Por la Reforma Protestante. ¿En octubre de qué año? Eso era, gracias por salvar la patria. 1517. Por eso aquí tenemos varias cositas, incluyendo los 5 cartelitos de acá, que yo creo que todos ya los hemos repasado, ¿verdad? Esos son las 5 solas de la Reforma. Sola gracia, somos salvos solo por gracia. Sola fide, somos salvos por medio de la fe. Sola escritura, nuestra mayor y única fuente de autoridad final es la escritura, la palabra de Dios. Solo Cristo, ¿quién es nuestro único Salvador? No hay más. Y soli deo gloria. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Estos son los 5 emblemas de la Reforma. Pero yo sé que en muchas ocasiones lo olvidamos. Hoy vamos a encontrarnos con el encuentro de la Escritura. Y para eso tenemos que empezar hablando de alguien que encuentra un tesoro. ¿Cómo así? Les voy a contar de uno de mis libros favoritos. Se llama La Isla del Tesoro. Gran libro, hermoso. Es pequeñito, nada más tiene como 246 páginas. Pero cuenta una historia muy curiosa. Había un joven llamado Jim Hawkins, un niño que trabajaba en una posada junto a su madre. Y una noche apareció un hombre muy misterioso, un viejo, mal herido pirata. Llega y se hace en la posada, y el hombre trae consigo un cofre viejo. Mira al niño y le dice al niño: ¿has visto por aquí a un pirata con pata de palo? Ten cuidado. El viejo pirata muere, y el día en que muere, toda la posada es saqueada. Y se escuchaban por ahí, en medio de eso, unas pisadas muy particulares. Alguien con una pata de palo. Lo primero que hace el niño es ir a la habitación del pirata y coger el cofre. Y en el cofre encuentra un mapa viejo. Como ya ellos se habían quedado sin posada, dijo el niño: bueno, por lo menos voy a ir a buscar ese tesoro del que hablan. Así que se reúne con varias personas, entre esas un doctor amigo de la familia, y reúnen gente para un barco. Y todo parece ir muy bien hasta que sube el cocinero. Mientras va subiendo el cocinero suena. El cocinero tenía una pata de palo. No les voy a contar la historia completa. No les voy a contar el final, no les voy a hacer ese daño. Pero ese niño tenía un sueño: encontrar la isla del tesoro, para así salvar la situación de su familia, porque se habían quedado
sin nada. Todos hemos deseado encontrar un tesoro que cambie nuestras vidas, ¿verdad? Sí. ¿O a ustedes sus abuelos no les hablaron de la huaca? De lo mucho que la buscaban por allá por las montañas. Algo de extremo valor para cambiar nuestra historia, salir de pobres, emprender un negocio, hacer una reforma en nuestra vida y en nuestra realidad. Bueno, hoy hablaremos de un tesoro que se encontró. Un tesoro muy particular que llevaba más de 57 años perdido. Un libro que propulsó las reformas más grandes de la historia. Así que por favor abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Para los que de pronto no lo ubican, no saben dónde está, el segundo libro de Crónicas está después del primer libro de Crónicas. ¿Listo? Antiguo Testamento, bloque de libros históricos. Entonces están Josué, Jueces, Ruth, 2 libros de Samuel, 2 libros de Reyes y ahí sí, 2 libros de Crónicas. Pero para comenzar a leer necesitamos conocer un poquito de historia. Aquí estamos hablando del reino de Judá. Ya Israel, el reino del norte, cayó. Ahora quedaron nada más 3 tribus. Y adivinen, una sorpresa enorme. Algo que un colombiano no se puede imaginar. El gobierno no era nada bueno. Vamos a hablar de un muy joven rey llamado Josías. Y comenzamos diciendo que el mundo de Josías necesitaba un cambio, necesitaba un tesoro. Vamos a hablar de 2 reyes antes de Josías muy brevemente. Hubo uno llamado Manasés. El hombre reinó poquito, reinó 55 años. Y fue considerado uno de los peores reyes de la historia, si no el peor. Empezó a reinar cuando tenía 12 años. Y adivinen qué hizo. Edificó lugares de adoración a dioses extranjeros. Es más, puso altares a dioses extranjeros dentro del mismo templo de Jerusalén. Aún más, llenó toda Jerusalén y alrededores de altares a esos dioses. Altares a Baal, a Acera, al sol, la luna y las estrellas. Y pasó a sus hijos por el fuego, en adoración a los dioses de su tiempo. El texto demuestra que finalizando su vida Manasés fue encarcelado por el imperio asirio y solamente reconoció a Dios en el final de su vida. 55 años de gobierno. Si nosotros vemos las consecuencias de 4, no mentiras, vamos a continuar. Luego hubo otro, uno llamado Amón, el hijo de Manasés. Vivió nada más 2 años como rey. Él hizo lo mismo que el papá. Hijo de tigre, sale pintado. Tuvo un terrible final. Imaginen que los siervos de Amón dijeron: este no debe ser más nuestro rey. Y todos se levantaron para matarlo en su segundo año reinando. Y el pueblo de Judá dijo: no nos podemos quedar así. Y mataron a todos los siervos de Amón. Y solamente después de esos 2 reinados llega Josías.
Un niño de ¿cuántos años? 8 años. Quiero que te pongas en la película. Tienes 8 años. No sé si recuerdes cuando tenías 8 años. Algunos ni siquiera se acuerdan de qué desayunaron. Es más, algunos todavía no saben si sí desayunaron. Pero piensa en cuando tenías 8 años. Tu abuelo fue el peor rey de Israel y llenó a todo Judá, de idolatría. Y tu padre fue asesinado brutalmente después de 2 años de gobierno. Y entonces llegas al reino a los 8 años. ¿Cómo te sientes? Perdido. Asustado. ¿Ustedes se imaginan eso? Otra vez, el abuelo, prisionero de guerra del imperio enorme del momento. El padre, asesinado por el mismo pueblo. Llegas al reino a los 8 años. ¿Qué puede hacer un joven rey de 8 años? Él fue hijo de un rey asesinado. Fue nieto de el peor rey de Judá, el rey apóstata. Vivió en una Judá llena de idolatría, de dioses falsos, de la corrupción de la justicia, de la perversión del derecho. Vivió en una ciudad que era imposible gobernar. Y allí comenzó su historia. 8 años con un cargo político. Un gran reinado a tan tierna edad. Claro que no comenzó solo. Manasés tuvo al lado sacerdotes, ancianos y aún su madre, que fueron tutores en el principio de su vida. Josías. Es para ver si están atentos. Pero aún tenía esta carga enorme en sus hombros. Necesitaba un milagro. Creo que él pensaba como muchos de nosotros. Necesito encontrar un tesoro para que esto cambie. Ahorita dijimos un dicho: hijo de tigre sale pintado. Es sorprendente que no se aplica a Josías. Pero antes de seguir, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que nuestro mundo necesita que alguien encuentre un tesoro? ¿Creen que nuestro mundo necesita una reforma diferente a las reformas que se han propuesto en los últimos años? Yo creo que sí. Yo creo que necesitamos un cambio. Yo creo que todos necesitamos algo que nos indique cómo cambiar. Yo creo que cada uno de nosotros debe pararse en la raya, hasta los niños de 8 años. El tesoro que necesitaban Josías y su mundo era muy particular. Era un libro. Era un libro, pero no cualquier libro. Vamos a leer los versículos 8 en adelante. Dice: a los 18 años de su reinado. ¿A cuántos años empezó a reinar? A los 8. Entonces, 18 años reinando. ¿Qué edad tiene? 26. Todavía joven, ¿verdad? Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y vieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín,
y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y eran sus mayordomos Jafat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. ¿Qué tesoro encontraron aquí? Repito, Manasés reinó 55 años y fue aquel que escondió todo y que puso un montón de altares de otros dioses. Amón reinó 2 años, son 57 años. 57 años más los 16 de este gobierno, ¿cuántos son? ¿A dónde están nuestros ingenieros? ¿Cuántos? Más de 70. Bueno, por lo menos digamos más de 70. 75, listo. Bueno, Fernando es contador. 75 años sin el libro. 75 años sin la ley de Jehová. El pueblo que había dicho delante del Señor: sí, lo haré, cuando se comprometió delante de Dios, llevaba 75 años sin el libro. No les voy a pedir que levanten la mano los que tienen más de 75 acá, pero imaginan una vida, 3 reyes sin el libro. Pero ahora habían encontrado un tesoro que cambiaría las cosas, un tesoro que tal vez no los sacaría de pobres, pero sí le daría sentido a sus vidas. El tesoro de la palabra de Dios. Así que tenemos a Hilcías, el sumo sacerdote, y él le dice a Safán: he encontrado el libro. Ellos sabían que esto era importante y sabían a dónde iban las reformas de Josías. Josías ya había empezado a quitar todos los altares a dioses paganos. Josías ya había comenzado a reestructurar, organizar, cuidar el templo. Pero faltaba la palabra. Faltaba la escritura. Faltaba lo que de verdad cambia vidas. Lo que provoca las verdaderas reformas. Y entonces no se quedaron de brazos cruzados. Safán se da cuenta de que eso es importante y dice: yo voy a llevárselo a mi rey. Así que va, le da reporte, le dice todo lo que ha acontecido con las obras que se están haciendo en el templo,
mire, se entregó esto y esto, teníamos esto, ya estos se están encargando de estas cosas. Y luego de un momento de silencio, le dice a Josías, encontramos algo. Encontramos el libro de la ley de Jehová. Prontamente Josías le pide que le lea el libro. Y entonces Safán empieza a leer. Con cada palabra, el corazón de Josías se rasgaba. Él estaba siendo transformado y quebrantado por la verdad de Dios. Y estaba escuchando la palabra viva de Dios. Josías se llena de miedo. Se pregunta, llevamos muchos años sin obedecer esta palabra. Llevamos mucho tiempo sin conocerla, sin escucharla. Llevamos mucho tiempo sin vivir de acuerdo al pacto. Por favor, consulten delante de Dios por mí. Y rasgó sus vestidos, porque él había encontrado el tesoro de la palabra y se había dado cuenta de que el pueblo llevaba 75 años sin vivir de acuerdo a ella. ¿Qué valor tiene este tesoro para ti? ¿De verdad cambia tu vida? ¿De verdad sabes si puedes vivir para Él? Cuando tú escuchas la palabra, ¿qué piensas? ¿Otra vez lo mismo? ¿O qué dice Dios? La vida de Josías cambió cuando escuchó estas palabras. Se cree que el libro que encontraron era el libro de Deuteronomio. Así que muy probablemente aquí escuchó esto. De hecho, son varios los estudiosos que proponen que una de las partes leídas fue el capítulo número 18 de Deuteronomio, donde se encuentran listas de bendiciones y maldiciones, de acuerdo a si los israelitas aceptan o no aceptan el vivir acorde a la palabra. ¿Qué valor tiene la palabra para ti? ¿Quieres ver qué valor tenía para Josías? Miremos aquí, en nuestras Biblias, en los versículos 17 en adelante. Bueno, 16 en adelante. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados, en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. El rey, luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Cuál era el valor de este libro para Josías? ¿Mucho?
¿qué hizo este libro en Josías? Lo impactó, lo quebrantó, le dio a conocer que tenía que seguir cambiando, que no podía seguir igual y que el pueblo no podía seguir igual. Josías se dio cuenta de que era necesaria una reforma más grande que la que habían hecho sus antepasados, una reforma que de verdad tuviera valor. Josías supo que Dios era grande, era bueno, era fiel, pero que ellos no habían obedecido. Me gustaría que leyéramos Isaías 66:2 en un momento. Lo puedo leer yo. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para ti? Yo te propongo algo. Solo la Escritura puede presentar una verdadera reforma para nuestro mundo. Si tú quieres cambiar las cosas, si tú quieres que todo sea diferente, si tú quieres que el mundo cambie, si tú quieres ver menos injusticia, si quieres que más personas busquen y amen a Dios, recuerda que solamente la Escritura puede presentar una verdadera reforma para nuestro mundo. Habrá muchos intentos de reformas, algunas buenas y algunas no tanto, algunas basadas en un corazón humano voluble que nada más llegan a durar unos pocos años. Habrá muchos cambios que no parecen ser de corazón. Habrá muchas promesas que quedarán huecas. El único modo de proponer una reforma, un modo de vivir un cambio que tenga impacto es con base en la palabra. Y tal vez tú pienses: no, pero es que yo no soy capaz. Yo soy demasiado joven. Yo soy demasiado viejo. Yo tengo ya muchas cosas encima. Yo no tengo los recursos. Yo no soy de la realeza. Yo soy un poquito gordo. No sé. Algo tal vez puedas pensar que diga: yo no soy el que debe hacer eso. Hace poco hablaba con alguien que se dedica al ministerio a tiempo completo y me decía: yo lamento mucho el día en que le dije al Señor: heme aquí, envíame a mí. Porque me di cuenta de que Él me va a poner en situaciones imposibles para darme cuenta de que Él es el Dios de imposibles. Yo te lo quiero decir a ti. En el mundo bíblico había distintos grupos de personas olvidados: los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y los esclavos eran a veces dejados a un lado dentro del mundo bíblico. Pero adivina quiénes usó Dios. Él utilizó a un joven Josías para sus reformas, a dos jóvenes, José y María, para dar a conocer al Salvador, a ancianos como Moisés para guiar al pueblo, a mujeres como Débora para profetizar delante de todos, a esclavos como el pueblo de Israel para mostrar su gloria. Él es experto en usar a los menos pensados. ¿Crees que Él puede usarte a ti? Yo creo que sí. Pero solamente de una manera. Ahora solo hay un modo de trastornar el mundo. Así es, la que le profetizó a Josías también fue una mujer.
Gracias, Manuel. No hay excusas, pero no será fácil. ¿Cómo termina esa historia? Josías termina reuniendo a todo el pueblo. Lee el libro delante de todo el pueblo y se compromete junto con todo el pueblo a obedecer las palabras de la ley y a quitar todo lo que no agrada a Dios. ¿Tú quieres comprometerte y estás dispuesto a ello? Amén. El compromiso con la palabra es un símbolo de una reforma. Ahora que hemos escuchado esto, no quiero terminar sin decirte que no puedes solo, pero no tienes que hacerlo solo. Mucho después de Josías, Josías mismo no pudo por completo. Josías terminó mal. Terminó yendo a batallas donde nunca lo llamaron y haciendo cosas que el Señor nunca le mandó. Nadie en el Antiguo Testamento murió como un héroe, pero llegó alguien que sí podía cambiar corazón. Jesús. Él murió por ti. Sabía que era imposible que te comprometieras 100% con este libro, como fue imposible para todos en el Antiguo Testamento. Pero Él murió y resucitó para obtener tu perdón y cambiar tu corazón. De ahí en adelante, ¿sabes cómo llaman a los que siguen a Jesús? He aquí, estos son los que trastornan el mundo entero. Los que proponen nuevas reformas con base en el tesoro del Evangelio. Han habido muchas reformas. Hoy estamos conmemorando una donde por allá el 17 de octubre de 31 de octubre de 1517 se escuchó esto. No era un pirata con una pata de palo, era un martillo de un joven monje, apenas 33 años. Que ustedes dirán, ni tan joven, pero para un monje es muy joven. ¿Qué dijo? He encontrado el tesoro de la palabra de Dios y propongo vivir aquí.